Pueden abrir sus Biblias en Malaquías capítulo 4. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisotearéis a los malos, que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y en el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Ahora sí, bienvenidos a todos, a los que no os he saludado todavía. Es un gusto para mí estar acá. Yo soy David, la mayoría de vosotros me conocéis, pero a los que vais a ver el video, que a lo mejor no sabéis quién soy uno de los líderes acá de la Iglesia Bíblica Urbana, y para mí es un gozo estar en ese momento central en que nos ponemos a escuchar y buscar entender lo que Dios ha puesto de forma que podamos comprender. El Dios infinito hablando a través de palabras finitas a personas como nosotros, a personas fallas y que tienen una comprensión a veces bastante corta, ¿no? Pero Dios se digna a hablar de una manera que entendemos. Y ese domingo estamos cerrando nuestra primera serie del año. Ese año empezamos con la serie Malaquías y hoy vamos a terminar de ver, lo vimos trecho por trecho, no nos hemos saltado ningún versículo. Y si has perdido alguna de esos mensajes, las tienes a tu disposición ahí en YouTube o Spotify. Y lo digo en especial hoy porque, aunque siempre intentamos hacer con que el mensaje sea comprensible, no importa el punto que estemos del libro, al ser el cierre de un libro siempre hay un brillo más si tienes todo el contexto de lo que ya se ha hablado. Entonces, si te has perdido, no hace falta buscarlo, está ahí disponible en nuestras redes. Pero antes de entrar en esas últimas palabras del profeta, que a pesar de ser raras, escuchas la lectura de eso, dices, pero ¿de qué va a ir ese mensaje? ¿No? Antes de intentar entenderlo, vamos a pedirle a ese Dios que ha inspirado a ese profeta, ese Dios que ha hablado literalmente a través de esa persona, que nos ayude a entender lo que Él quiere decir a través de esas palabras raras. Baja tu frente, cierra tus ojos, vamos a tener un momento de oración. Padre, estamos delante de tu palabra, estamos delante de las últimas palabras del Antiguo Testamento. Estamos delante de lo que tú has dicho de manera derradera antes de que viniera tu Hijo. Y queremos entenderlo, Señor. Queremos entender de qué van esas palabras. Queremos encontrar tu verdad para nosotros hoy. Queremos ser cambiados a través de tu verdad. Danos corazones sensibles y una disposición, que no seamos tercos, Señor, pero que podamos escuchar y entender y tener la disposición de seguirte a ti, de confiar en ti. Quítanos la soberbia, quítanos el orgullo, haznos como nuestro Maestro. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a empezar diciendo algo sobre mi persona que tiene que ver con el mensaje, no os preocupéis. Pero tampoco es algo muy grave, simplemente que me gustan ver series. A mí me encantan ver series, me encanta ahí el streaming. La verdad que aprovecho un poco de tener residencia fiscal en Brasil, que es mucho más barato el streaming ahí, entonces puedo tener una variedad grande, ¿no?, a la disposición.
Pero ya no tengo tanto tiempo cuanto me gustaría para ver cosas nuevas. Así que lo que pasa es que tengo como algunas series que son como de estimación, ¿no? Series que son ahí para ponerlo y que tengas algo familiar sonando, ¿no? En general sitcoms, porque me gusta esa risita que te da. Tengo más o menos 4, a lo mejor 2 que las veo con más frecuencia. Friends, How I Met Your Mother, Brooklyn 99 y The Office, obviamente. Todas así, de humor de chorrada, ¿no? Pero cuando alguna me engancha, la tengo que ver hasta el final. No consigo ver una serie por la mitad. Entonces me enganchó Stranger Things, lo tuve que ver hasta el final. Me enganchó Severance, lo tuve que ver hasta el final, aunque todavía no ha terminado. Pero ahí entré el lío, porque ver una serie hasta el final a veces no es tan placentero como pareciera al comienzo. Porque una serie que te engancha mucho al comienzo, al fin a lo mejor tiene un final decepcionante. Y la verdad es que es difícil encontrar alguna serie en que unánimemente tengamos un final que le guste a todos. La mayoría es difícil. Sí que hay algunas que unánimemente no le gusta a nadie, ¿no? Como, yo qué sé, el final famoso de Lost, que a nadie le gustó, o de How I Met Your Mother, que es una porquería también. ¿Qué queréis que os digáis? Hay algunos que son un poquito mejor. A mí me gustó la manera como terminó The Office, aunque hay un bajón ahí en medio que es difícil. Pero, ¿por qué os comento eso? Porque ¿de qué va eso? Os digo eso porque ese pequeño trecho que estamos viendo es la season finale. Es la season finale no solamente del libro de Malaquías, ¿sí? Es una season final de 3 elementos que van creciendo en importancia. Primero, del libro de Malaquías, obviamente estamos en los últimos capítulos de esa profecía, pero el libro de Malaquías es el libro que cierra el libro de los 12 profetas en la Biblia hebrea y que cierra el libro de los profetas, los Nevi'im de la Biblia hebrea. Entonces cerramos toda una parte de la Biblia hebrea con esas palabras. Y para los cristianos, esas son las palabras que cierran el Antiguo Testamento. Entonces esas son las últimas palabras que tenemos en el Antiguo Testamento de cualquiera de las tradiciones cristianas. Así que son palabras que se cargan el peso no solamente de una profecía en particular, sino que toda la historia del pueblo de Dios antes de la venida de Jesús tiene como su fin esas palabras, ¿sí? Y es ese contexto que tenemos que tener en mente cuando las leemos, porque el profeta va a hacer referencias que claramente van a traer toda esa carga de lo que se ha hablado. Y creo que en esas season finales, así como suele pasar en gran parte de los finales, si la miras superficialmente puede parecer algo decepcionante, ¿no? Te lees esos versos y dices, bueno, toda la historia del Antiguo Testamento termina así, pero si le das atención, si entiendes bien lo que se dice acá, te deja con ganas de una temporada más, que por suerte viene y es la mejor de todas. Pero vamos de lo pequeño a lo grande, porque empieza cerrando lo que es esa profecía, ese trecho empieza con una conclusión de la discusión anterior que vimos la semana pasada con Jonathan, pero es una discusión que resume un poco toda la esencia de lo que fue el libro de Malaquías. Veamos el verso 1, va a decir: ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Si nos acordamos un poquito de lo que ha sido el libro de Malaquías, básicamente tenemos una larga tertulia entre Dios y su pueblo. Tenemos una discusión entre Dios hace denuncias y el pueblo se opone a lo que Dios dice. Yo te amo, dice el Señor. ¿En qué nos amas?, responde el pueblo. Me has robado, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado?, responde el pueblo. Volved a mí, dice el Señor. ¿En qué hemos de volver?, dice el pueblo. ¿Percibes ese patrón general de todo el libro? Yo entiendo mejor que Dios. El patrón de soy más listo que Dios de alguna manera.
Yo me pongo como juez de las palabras y de las acciones de Dios. Si Dios me dice algo, voy a juzgar lo que Dios dice, como si esas palabras necesitaran juicio y yo fuera un juez competente para ello. Y eso sigue hasta el colmo en que por 2 veces se cuestiona la justicia divina. En el capítulo 2 tenemos el pueblo diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Y en el capítulo 3, que vimos la semana pasada, ¿qué aprovecha seguir su ley? Es decir, el pueblo abiertamente le está diciendo a Dios que es capaz de juzgar la realidad mejor que el propio Dios. Y aquí vemos claramente que Dios le va a dar una contestación final a todo ello. Dios le va a dar una respuesta final y última a todas esas acusaciones del pueblo. Dios viene y en aquel día, y aquel día es una expresión importante en la literatura profética, es una referencia al fin de los tiempos. Aquel día o el día del Señor, que son 2 expresiones que Malaquías las va a usar acá, son usadas en toda la literatura profética para referirse a cuando la historia termine, a cuando Dios ponga un punto final a la historia de la humanidad. Y el profeta se refiere a eso, cuando va a decir que Dios va a dar una respuesta final. Sí habrá un día en que Dios va a poner todas las claras. Habrá un día en que no habrá ninguna duda de que Dios siempre actúa con justicia. Habrá un día en que todos lo van a ver, de que Dios ha ordenado todo de una manera justa, aunque no siempre en el proceso de la realidad entendamos, y muchas veces seguramente no lo entendemos. Muchas veces miramos a la realidad a nuestro alrededor y parece injusta y caótica. Pero Dios está diciendo que habrá un día en que se verá que eso tiene sentido. Un sentido que seguramente va más allá de nuestras mentes pequeñas. Porque vemos a cosas que parecen disonantes, parecen como una nota musical que no encaja en la escala que estamos, que parece un color que no se encaja en el tapiz que se está construyendo de nuestras vidas. Y si lo miras de cerca y si lo aíslas, parece algo que no tiene sentido. Pero Dios dice que habrá un día, cuando se escuche toda la sinfonía, cuando se vea todo el arte del tapiz, en que mismo esas cosas que parecen raras, feas, disonantes, van a tener sentido. Pero quiero que os fijéis en algo muy curioso, que la justicia sí va a venir a los que hacen maldad. Está claro, a los que actúan para el maleficio y el dolor del prójimo, a los que lastiman, a los que destrozan, los que hacen ídolos o hacen que nosotros tengamos que todos los días mirar hacia un lado cuando vemos periódicos o vemos las redes, porque la realidad es muy cruda, hay gente muy mala. Esa gente sí va a pagar. Sin embargo, fijaos que el primer albo de justicia, el primer blanco de justicia en ese verso, no son los malvados, son los soberbios. Son los soberbios. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que Dios no está dando una promesa simplemente de consuelo a su pueblo elegido, diciendo que todos los extranjeros que los oprimen van a tener su paga y van a tener sus consecuencias. No. Dios está diciendo que ese propio pueblo está bajo juicio. ¿Y sabes por qué? Porque la soberbia y la maldad van de la mano. La soberbia y la maldad van de la mano. Porque a la vez, cuando hago la pregunta que Jonathan dijo la semana pasada, cuando decimos, ¿qué aprovecha seguir su ley? ¿Qué aprovecha hacerlo todo bien si las cosas no me van tan bien? A partir del momento que crees que puedes juzgar lo que Dios dice o lo que Dios manda, juzgar las consecuencias de seguirle y los beneficios de seguirles, ya tú vas a poder juzgar lo que es mejor hacer, y lo que es bueno va a tener una otra definición que no es la definición de la bondad en sí. Porque si Dios es la bondad, todo que vaya en contra de Él es lo malo. Y eso siempre nos va a llevar a distorsionar un poco la realidad al placer del individuo, al placer de la persona que esté pensando. Porque voy a justificar lo que a mí me parece bien y voy a imponerle a los demás si puedo, porque creo que mi juicio de la realidad
es mejor que el juicio de los demás. Porque creo que mi manera de ver lo que es bueno y lo que es malo es mejor que la manera que los otros tienen. Voy a crear razones para que mis deseos puedan ser atendidos y vistos como justos, porque al fin soy yo el que define la justicia y la bondad. Y eso es orgullo, tal cual. A veces no tenemos ese pecado como un pecado muy grave. Siempre pensamos en la gravedad del pecado en general en cosas que se pueden tocar y se pueden ver. El orgullo está dentro del corazón. Muchas veces no se ve la soberbia. Pero imaginaos el nivel de creer que alguien limitado como uno, inserido en una cultura, en una época específica, con una creación, con una familia, con unos sesgos, con unos prejuicios, con vicios, siendo ignorante de tantas cosas en el mundo, cómo gente como nosotros o como cualquiera puede definir imparcialmente lo que es bueno y lo que es malo. Puede decirle al Dios creador de todo el universo lo que es justo y lo que es injusto. Pero no es solo eso lo que está en juego, porque eso lleva a hechos de maldad, porque ideas tienen consecuencias. Eso, siempre que tenemos un deseo desenfrenado, y acá con deseo no quiero decir simplemente el deseo sexual, aunque se incluya, pero cualquier deseo que tengamos adentro de nuestro corazón que está fuera de orden, nuestro deseo siempre termina por lastimar a otros. Porque hay un momento en que llega un punto en que es tu bien en contra del bien del otro, en que es tu placer en contra del bienestar de otro. Y en ese momento, si no hay un juez afuera de ti para decirte lo que es correcto o no, vas a distorsionar la realidad y vas a aplastar a otros para tener tus deseos satisfechos, para justificarte, para usar una imagen de la cultura general, como el viejo Caderuz en El Conde de Montecristo, que no quiere meterse en líos y por eso no va a ser honesto, porque si abre la boca, a lo mejor no le va tan bien. Entonces la honestidad queda por debajo del bienestar. O para usar un ejemplo del propio libro de Malaquías, tenemos los hombres israelíes que se divorcian de sus mujeres para casarse con otras mujeres. ¿Por qué? Porque dicen, no estoy haciendo nada de malo. Dios me permite divorciarme de mi esposa. Dios me da condiciones de darle una carta de divorcio y entonces no estoy haciendo nada ilegal. La voy a dejar y me voy con la que quiero yo. Esa es la distorsión de la realidad que solemos hacer cuando la soberbia toma el lugar de la humildad de escuchar un juez que está fuera de nosotros. Pero mismo si lo vemos como algo que va más allá del individuo, mismo si lo miramos como algo que va más allá de nuestras voluntades individuales, no sé si percibís que eso suena demasiado a la sociedad moderna. Porque es exactamente querer definir lo que es bueno y lo que es malo que nos lleva a ese patrón de odios aceptables hoy día, de cosas que son claramente odiosas y o cosas que son claramente equivocadas, que claramente son un discurso de odio, para usar el lenguaje moderno, pero que son aceptados. Porque en contra de algunas causas no lastiman tanto. ¿Sabes por qué? Porque toda la sociedad, en toda la historia, siempre asume barbaridades como cosas normales. Y luego llega una otra sociedad en el futuro que mire hacia atrás y dice, pero ¿cómo esos podían hacer eso? ¿Cómo esas personas podían creer que esas cosas que están haciendo estaban bien? Hoy día seguramente hay un montón de cosas que a la sociedad le parece normal, que en el futuro van a mirar y van a señalarnos y decir, eso son barbaridades. No es posible que una sociedad toda pensó que eso era aceptable. ¿Sabes por qué? Porque distorsionamos la realidad conforme nuestra soberbia, no solo como individuos, sino como sociedad. Y el texto nos muestra que la soberbia tiene consecuencias. Ideas tienen consecuencias, y que esas consecuencias son eternas. Llegan hasta el último día, porque no habrá excusas delante del juez de toda la tierra. No habrá razones, no hay razón para que creamos que sepamos más que Él. No habrá quien haya sufrido que no vaya a ser vindicado, pero tampoco habrá nadie que haya hecho sufrir que se escape diciendo creía que eso era bueno. Pero lo que es más curioso,
lo que es más curioso y que confirma que aquí el tema es mucho más la soberbia que alguna otra cosa, es algo que queda clarísimo en lo que se sigue en los versos 2 y 3. El profeta dice: mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltearéis como becerros de la manada. Pisotearéis a los malos, que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Fijaos qué impresionante. ¿Cuál es el contraste con los malos? ¿Cuál es el contraste con los malos? ¿Quién es el grupo que no es el grupo de los malos y de los soberbios? Muchas veces pensamos que la realidad se divide entre personas buenas y personas malas, bienhechores y malhechores. Pero el contraste al soberbio y al malvado aquí es simplemente el que teme al Señor. El que teme al Señor. Porque en términos de justicia propia, todos estamos en la misma condición. El tema acá no son tanto los hechos como la disposición del corazón. Porque por eso no hay orgullo posible entre el pueblo de Dios. Porque el sol de justicia es el propio Dios que tiene que traer. Porque nuestra justicia es insuficiente. Entonces Dios tiene que actuar, si no, nuestra justicia no es capaz de brillar. Nuestra salvación es Dios la que tiene que traer, porque nuestros esfuerzos para salvarnos son insuficientes. El mal es Dios que lo tiene que derrotar, una vez que nosotros no podíamos vencerlo. No pudiéramos vencerlo. La principal diferencia entre un creyente, un fiel y un no creyente no está en que uno sea bueno, ético y moral y que el otro sea un malvado o un impío. La diferencia está en que el creyente no confía en sí mismo para decir lo que es bueno. No confía en su propio corazón para decir que eso está correcto, siquiera para salvarse, sino que teme a Dios. Sino que lo reconoce como soberano, como Señor, como juez, como Salvador. Y entonces lucha para actuar en conformidad a esa declaración, a ese temor que profiesa. Aunque demasiadas veces no lo logra, demasiadas veces no logramos ser coherentes con el temor a Dios que profesamos. El no creyente, por otro lado, muchas veces puede actuar bien. Puede actuar en ocasiones mismo mejor que un creyente. Y no es tan raro verlo. No puede ver personas que a lo mejor no conocen a Dios y son muy buena gente. O no reconocen a Dios y son muy buenas y muy éticas. Pero en su corazón reina la soberbia de soy yo el que juzga la realidad. Ese es el punto. Soy yo el que va a decidir si Dios tiene sentido o no. Me vas a hablar de Dios, lo pongo ahí en el banquillo de los reos y vamos a ver si se porta bien. Vamos a ver si tiene las calidades suficientes para que yo le considere a Dios. Soy yo que voy a decir si Dios tiene sentido. Soy yo el que va a definir lo que es bien. Que voy a decir, eso de la Biblia me gusta, eso no me gusta. Eso creo que tiene sentido, eso no tiene sentido. Soy yo el que me pongo en la posición de juzgar lo que Dios dice. Y por supuesto, soy yo el que juzga mis propias acciones. Mi salvación soy yo el que alcanza, disfrutando de lo que tengo a cada día y creyendo hacer lo mejor para alcanzar lo que me satisface. Es la soberbia. Aunque muchas veces, por la gracia común de Dios, en nuestra soberbia actuemos en conformidad con alguna bondad. Pero un día, dice Malaquías, brillará el sol de la justicia. Vendrá aquel que juzgará de verdad, que hará con que las personas que admiten que muchas veces son incapaces de ver lo que es bueno, y mucho menos de hacer valer lo que es bueno, nosotros vamos a triunfar sobre la maldad tanto ajena como la nuestra.
tanto de otros como de nuestra incapacidad, pero no por nuestra capacidad, porque queda claro que no viene de nosotros, sino por un nuevo día que surge con ese sol de justicia. Aquel día traído por ese Dios en quien confiamos y a quien seguimos. El contraste del malvado no es el bueno, es el que teme al Señor. Pero el texto no para ahí. Él va a ampliar esa referencia de la esperanza de lo que Dios va a hacer en el futuro. Pero ahora va a incluir elementos que nos lleva a mirar a todo lo que fue escrito antes, a todo el pasado del pueblo de Dios. Fijaos los versos 4 y 5. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Aquí si leemos rápidamente, si estamos leyendo todo el libro y lo leemos rápidamente, parece que a lo mejor el profeta está cambiando de tema, porque estaba hablando de la discusión de Dios y de repente sale Moisés de la nada y Elías de la nada, que figuran esas personas ahí. Aquí estamos en la season finale, acuérdense, el final de todo el Antiguo Testamento. Entonces, el profeta trae las dos principales autoridades representativas de todo ese corpus escrito, de toda esa obra escrita del pueblo de Dios en la antigüedad. Y va a traer los dos mayores representantes, Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. Moisés fue el que recibió los 10 mandamientos y escribió una parte entera de la principal parte de la Biblia hebrea para los hebreos, que es la Torá, y Elías fue el mayor de los profetas. Elías fue profeta que hizo cosas que ningún otro hizo. Resucitó la hija de una viuda, hizo milagros de multiplicación de alimento, hizo caer fuego del cielo en juicio. O sea, tenemos a alguien que es distinto y que representa esa autoridad profética, ¿sí? Es una manera de abarcar y remarcar todo el mensaje de Dios a su pueblo hasta el momento. Y el movimiento que tenemos aquí se conecta con el anterior, porque va a hablar de lo que hay que hacer y de lo que hay que esperar mientras ese sol de justicia no aparece en aquel día. Ok, tenemos la esperanza que Dios va a hacer justicia en el futuro. ¿Y qué hago mientras tanto? ¿Qué hago mientras tanto? Aquí el profeta usa una segunda expresión que va a poner la mirada de esas personas al último día, que es el día del Señor, el día en que se termine todo, el día en que haya un punto final en la historia. Pero mientras tanto, el movimiento que el profeta dice que el pueblo de Dios tiene que hacer es mirar atrás hacia la ley y mirar adelante hacia la palabra de Dios que vendría a través del profeta más reconocido, el sacerdote o el profeta Elías. Miramos atrás hacia la ley que ya está establecida, las ordenanzas, los mandamientos, lo que deja en claro lo que es la voluntad de Dios para su pueblo. Pero miramos adelante a lo que Dios todavía va a decir, y va a decir con gran poder, como en los días del profeta Elías. Más aquí entran algunos elementos que nos ayudan a comprender un poquito mejor de lo que va todo eso, porque, como os he dicho, ese no fue el fin de la serie. Vino una temporada más y una temporada muy buena. Merece mucho la pena verla. El Nuevo Testamento lanza mucha luz al Antiguo Testamento. Nos hace entender un montón de cosas que parecían encriptadas, cifradas en el Antiguo Testamento, y ahora podemos entender un poquito mejor cosas que antes parecían confusas y mismo desesperadoras. Y un ejemplo muy bueno de ellos es la ley que el profeta menciona ahí. Porque aquí el profeta anima a mirar atrás hacia la ley, y eso tiene todo que ver con no ser soberbio y temer al Señor. Porque mirar a la ley es admitir que Dios es capaz de decir mejor lo que es bueno y lo que es justo y someterse a esos principios que Dios pone y no nosotros mismos.
Sin embargo, ¿cuál es el problema? Aunque miremos la ley, aunque leamos toda la Torá, vamos a ver que nadie nunca jamás ha cumplido la ley. Tanto que más de la mitad de la ley son medios de pedir perdón. Son medios de conseguir perdón por lo que no se puede hacer, de lidiar con la culpa, con la falta individual. Y en la nueva temporada vemos que el objetivo de la ley es exactamente mostrarnos esa nuestra incapacidad. Mostrar que el nivel de santidad de Dios es inalcanzable. Es mostrar que si Dios tiene que juzgar a los malvados, lo que va a pasar es que todos nosotros estaremos bajo juicio en algún punto. Porque ninguno de nosotros es capaz de obedecer a todo lo que Dios dice en la ley. Es decir, mirando hacia atrás, lo que vemos es nuestra incapacidad de juzgar, definir y actuar en lo que es bueno y justo. También vemos nuestra capacidad de actuar conforme a instrucciones claras de lo que Dios quiere, una ley objetiva, no subjetiva. Por eso Dios tiene que decir algo más. Si el objetivo de la ley es mostrar que nuestra condición es desesperada, Dios no nos puede dejar colgando ahí. Dios tiene que decir algo más. Él tiene que hablar más. Él tiene que enviar a alguien para que pueda hablar de su parte y lidiar con esa realidad de nuestra incapacidad. Y es entonces que nos fijamos a la referencia de Elías. Porque sí, la promesa es que Dios sí iba a hablar más y de una manera poderosa. Y en los evangelios Jesús deja clarísimo que Elías, ese Elías que vendría, no es nadie más que Juan el Bautista. Aquel profeta que vino a proclamar la palabra de Dios, pero no una profecía. Vino a proclamar la palabra de Dios encarnada, la respuesta a todos los dilemas y todas las dudas, la revelación última de quién es Dios, la imagen del Dios invisible, aquel que en quien corporalmente habita toda la plenitud de la divinidad, aquel a quien si se mira se ve el Padre. No hay más dudas cuando se ve a Jesús. Y es esa revelación que trae el nuevo Elías. Ese es el Jesús que no solamente va a mostrar la voluntad y la ley de Dios, sino que va a cumplirla. Que no solamente va a dejar clara la justicia de Dios, sino que la va a aplicar a sí mismo y no a nosotros. El que muestra que pese a que nos quedamos más que cortos cuando miramos a la ley de Dios, a todo lo que Dios requiere, a la santidad de Dios, es ese mismo Dios tan lleno de misericordia y justo que se dispuso a Él mismo cargar con el precio de nuestra incapacidad, con el precio de nuestra insuficiencia al mirar y analizar y mismo aceptar la ley de Dios. Él mismo va a hacer lo que no pudiéramos hacer. Ese es el Jesús que por su justicia vino a restaurar la manera como vivíamos. Vino a hacer posible que pase lo que pasa en el último verso de Malaquías, que los corazones de padres y hijos se vuelvan unos a otros, como dice el último verso. El Cristo que a través de su justicia crea una nueva comunidad que indica al mundo cómo el mundo debería ser. Familias unidas en un mundo de desunión, gente distinta cuidando uno de los otros en un mundo de egoísmo, personas humildes y conscientes de su incapacidad en un mundo de soberbios, autosuficientes y autónomos. Cristo viene a inaugurar lo que es en idea la iglesia y que lo intentamos que sea en la práctica también. Esa comunidad que refleja ese amor, ese corazón vuelto, ese testimonio vivo de la práctica de lo que es lo que Jesús hace. Es ese el cambio que la justicia y el amor de Jesús tiene en nosotros, que Él tiene en nosotros. Y la pregunta es, ¿será que podemos ver eso en nosotros? ¿Será que cuando miramos a nuestros corazones vemos ese cambio a un corazón humilde y que es moldeable y que refleja una manera de actuar que es rara a los que están alrededor, que no tiene sentido porque no busca sus propios intereses, pero es como Jesús es revelado en Filipenses, un corazón que no se aferra a lo que tiene, sino que se entrega por los demás? ¿Será que otros pueden ver lo que hacemos? ¿Será que otros pueden testificar de esos cambios? Es de ese amor y de esa justicia que debemos hablar.
generación tras generación, volviendo corazones de padres a hijos. Debemos hablar a esos peques que hacen un lío todos los domingos acá, porque a cualquier momento, llegará aquel día. Y solo una nota al fin. Fijaos que Elías, Juan el Bautista, vino antes del grande y terrible día del Señor. De hecho, un otro spoiler que nos hace el Nuevo Testamento es que desde Jesús vivimos en el fin de los tiempos. Vivimos en ese periodo de tiempo en que ya tenemos todo lo que Dios va a hacer. Ya tenemos la garantía de la victoria final. Ya tenemos incluso los efectos de lo que Dios hace en esa nueva comunidad que es su pueblo. Pero aún no lo tenemos del todo. Aún esperamos lo que Él va a hacer. Vivimos en esa expectativa que a cualquier momento ese Jesús que fue anunciado por Elías, ese Jesús que cumplió en sí mismo la ley de Moisés, va a volver a juzgar a vivos y muertos. Va a volver a hacer ese juicio que dice Malaquías. Por eso, todo lo que vivimos en ese periodo tiene que ir necesariamente más allá de acciones puntuales. No es simplemente una mudanza de comportamiento, aunque conlleve en mudanza de acciones puntuales, en cambios. Pero delante del fin, eso debe ser un cambio a una nueva manera de existir y de vivir. Es mirar atrás a esa ley antigua, compleja y estricta de Moisés y ver que sí, Dios es justo y santo, que sí, Dios es aquel delante de quien ninguna maldad puede mantenerse. Y entonces ser humildes y no soberbios y admitir que nuestro conocimiento es insuficiente para definir lo que es bueno para nosotros mismos. Que nosotros no vamos a conseguir hacernos felices, justos, buenos y tener una vida completa y plena. Pero a la vez es mirar para esa palabra de Dios encarnada, ese Jesús anunciado por los profetas, incluso por el último Elías, y ver que Él, ese Jesús, es el sol de la justicia, que deja claro que Dios no nos acepta porque somos buenos, sino porque Cristo lo es. Que Dios no nos acepta porque somos perfectos, sino porque Cristo lo es. Pero es exactamente por eso, exactamente porque somos aceptados por algo que va más allá de nosotros, que somos libres para vivir buscando ser mejores en todo lo que ha denunciado Malaquías en ese libro. Podemos buscar vivir amando a Dios, honrando al Padre, dándole un culto grato a Dios y no con pesar, siendo leales a nuestras parejas y en nuestras relaciones, alabando al Dios de justicia, volviéndonos a Él y arrepintiéndonos, siendo generosos con lo que Él nos ha dado. Todas esas cosas que son denunciadas en Malaquías pueden ser realidad, no porque si no lo hacemos o si no lo hagamos, Dios se va a enojar con nosotros y no nos va a aceptar. No, es porque ya vino el sol de la justicia y ya somos aceptados. Entonces podemos vivir de una manera distinta. Mas por encima de todo eso está anunciar ese amor y esa justicia. Está decir de ese cambio que no es la base, pero la consecuencia de lo que hizo Dios en nosotros y es capaz de hacer en cualquiera que se dispone a ser suficientemente humilde como para creer en Él y aceptarlo, como para decir yo no soy capaz, yo no soy listo lo suficiente, pero sé que Él lo es y por eso me someto. Es a ese Dios que anunciamos, es por ese Dios que vivimos y ese es el mensaje de Malaquías. Y luego viene la nueva temporada y va a ser muy buena. Empezamos la semana que viene, ¿sí? Que nos preparamos para la Pascua en la Cuaresma. Así que, ¿qué os parece si oramos? ¿Sí?